Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un programa más de la Delegación Campeche de la Asociación Nacional de Locutores de México. Esto es Voces, el programa que transmitimos cada miércoles en punto de las 9 de la noche a través de la frecuencia de Radio Delfín, el 88.9 FM, y por supuesto, locutores opinan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, de la Delegación Campeche, Facebook y demás. Esta noche, pues vamos a darle continuidad a la serie de programas que hemos estado presentando desde hace unos meses. Esto en el contexto de la celebración del 60 aniversario de la radiodifusión en Carmen, la cual se va a realizar hasta en enero del próximo año, Dios mediante. Pero pues como la radio aparentemente es breve su historia en Carmen y sus personajes aparentemente no son muchos, pues resulta que sí son varios. Y entonces hemos ido entrevistando, hemos ido platicando con algunos de ellos. Y en esta ocasión, pues vamos a tener a un personaje que todo mundo conoce en Carmen y en el estado. Pero antes de ello, bueno, en este programa me acompaña Alejandro Sánchez. Alejandro, buenas noches. Hola Anita, muy buenas noches. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en el 88.9 FM Radio Delfín, en la frecuencia de la Radio Universidad. Y en esta ocasión, Anita, pues estamos tú y yo pues tocando un tema muy importante. Pues ya llevamos una serie como comentabas, una serie de estos programas que para las personas que quieran ver los programas anteriores sobre esta serie de los 60 años de la radio, lo pueden hacer mediante la página de Facebook de la Asociación Nacional de Locutores. Lo encuentran como ANLM Campeche. De todos modos, ahorita ponemos la liga aquí abajo y ahí van a poder encontrar todos los videos de los programas de voces que hemos hecho durante estos años, desde que inició la pandemia hasta la fecha, y que semana a semana hemos estado aquí con ustedes comentando varios temas diversos, entre ellos lo de los 60 años de la radio. Y esta noche nos acompaña una persona pues muy querida aquí en Carmen, alguien que se ganó el cariño y el respeto de los carmelitas. Y qué mejor que tú lo presentes, Ana. Así es, y bueno, vamos a presentar a Jorge Filesca. Digo, sin más preámbulos. Jorge Filesca, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Voces. ¿Qué tal, Ana? Sí, Ana, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Pues un saludo para quienes hacen el favor de seguirnos a través de la señal de Radio Delfín, la radio que trabaja haciendo un contenido inteligente. 60 años, qué fácil se dice, y sin embargo, como bien apuntabas, Ana, ¿cuántas páginas se han escrito en donde al revisar estos capítulos radiofónicos de Carmen nos encontramos con una serie de protagonistas y de actores, algunos que han tenido presencia en más tiempo, otras personas con menos tiempo, pero también con una gran penetración en el público debido a los momentos? La radio hoy en día sigue siendo un medio muy importante, pero hubo, sin lugar a duda, hace algunos ayeres, su fortaleza fue tal que pues era una parte importantísima del día a día. Hoy sigue siendo importante, sin lugar a duda, pero ya comparte ese protagonismo con otros medios. Y hubo un momento en que era básica, fundamental. Qué bueno que la delegación Campeche, de esta asociación querida de locutores del país, ha tenido la idea de esta serie. Y un saludo para todos los que han pasado por aquí. La verdad es que es un orgullo para mí el que me tomen en cuenta. Gracias a ti, Jorge. Bueno, ¿qué podemos decir de Jorge Filesca? Yo creo que la pregunta básica, necesaria, la única pregunta
que de allí se va a derivar todo es, ¿qué te motivó a ti ser locutor? ¿Qué te motivó a hacer radio? Meterte en estas cosas que luego en aquellos años no había la carrera que, por ejemplo, hoy se estudia, eran otro el contexto. Y bueno, mano, tú no eres de aquí. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a Carmen y por qué haciendo radio? Derecho de réplica, ya soy de aquí, ¿sí? O sea, Cierto, además, cierto. mi querido Alex, ¿sí? Ya me la gané, ya soy de aquí, ¿sí? Afortunadamente, Carmelo por decisión, y contestando tu pregunta a una edad muy temprana y teniendo una inquietud por la radio, y coincidió que tuve cercanía con precisamente quienes estaban en ese entonces a nivel nacional, iniciando con lo que era el movimiento de la radio educativa en el país, porque se tenía ya una larga trayectoria de radio comercial, pero empezaban a nacer grupos, sobre todo empezaban a nacer proyectos auspiciados por gobiernos estatales, por universidades, por casas de cultura, y teniendo como, digamos que el semillero de quienes estaban en estos lugares, Radio Universidad de la Ciudad de México y Radio Educación. Entonces era una propuesta que estaba tratando de llevar a través de la radio un factor de desarrollo para la comunidad. Claro que siempre tienes unas ideas muy... Bueno, en ese entonces el concepto de la radio educativa no gustaba en el sentido de que era elitista, porque el contenido, como no había la presión para quienes estaban haciendo radio y tenían garantizado el presupuesto, no tenían tanto la intención de un contenido que se escuchara, que le gustara a la gente. Finalmente, de todos modos, seguían saliendo al aire y lo que presentaban era lo que a ellos les gustaba. Claro. Definitivamente. Te puedo platicar que en alguna ocasión, yo, por ejemplo, al día de hoy, pues son más de 40 años que, gracias a Dios, he sido obrero del micrófono. En la actualidad, pues, rondo ya el 6º piso, y desde antes de los 20 andábamos en estas lides. Y, por ejemplo, me tocaba abrir estación en XHVIC FM, Esfuerzo Educativo del Gobierno de Tamaulipas, y lo primero que presentábamos era toda una ópera completa, una pieza clásica, en el momento en que lo que necesitas es una cumbia para despertar. Uy, pero era una herejía poner en una estación cultural. ¿Cómo vas a poner una cumbia? Y además la manera de hablar, que era muy fría. Sí. En ese entonces, ¿sabes qué, Alex? ¿Sabes qué, Anita? Lo que la gente en ese entonces estábamos haciendo en radio, y que no era totalmente correcto, era tratar de lucir, ¿sí? Entonces, en la mañana, en lugar de llegar con un sincero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, abrías tu programación con bienvenidos al Esfuerzo Educativo del Gobierno de Tamaulipas. Son las 7. Pero, hombre, pues, pobre gente, imagínate nada más, los espantabas. Pero ha mejorado muchísimo. Hoy la radio, tanto la comercial, es decir, las estaciones concesionadas, y las permisionarias, que tienen otros compromisos y que son de un contenido educativo, una propuesta cultural, una propuesta que ayuda a tener conocimientos sobre algunos temas, como es el caso de, afortunadamente, Radio Delfín, son más frescas, son más creativas. Me agrada muchísimo eso. Por ahí vino pues el origen, mi querida Ana, porque tuve esa circunstancia y porque además, como buen adolescente, pues le entraba a todo sin pensarle bien, y cuando me dijeron que se iba a abrir el sistema quintanarroense de comunicación social, pues antes de que llegaran más personas, yo viajé para Cancún, ¿sí? Dije, a ver, ya supe que se están necesitando locutores, vengo para acá. Y me dicen, perfecto, nada más que se está construyendo apenas el edificio. Y me vine a Ciudad del Carmen porque tenía un amigo de Salamanca que trabajaba aquí, y me dijo, pues yo te mantengo en lo que terminan allá en Cancún.
Cuando vine a Ciudad del Carmen, conocí a algunas personas que estaban trabajando. En ese entonces había únicamente 3 estaciones de radio en la isla, que eran la primera de todas, evidentemente, la IT, XCIT, en ese entonces todavía no tenía el sistema combo. Ahí donde nació la radio, en la cuna de la radio, en la calle 23 con 42, donde todavía está la primer cabina de radio en la isla. Años más tarde nacería ahí la XEMAB y luego nació la XEBCC. Únicamente estaciones de amplitud modulada. Y curioso, la BCC tenía un transmisor hechizo, era un transmisor hecho por ingenieros mexicanos, el ingeniero Chávez, el Chávez Special. Digo, casi todas las estaciones de radio en el país tenían los Harris, los Nautel, los Broadcast, pero la BCC tenía un transmisor hecho por un ingeniero mexicano. Y así operaba la radio con una gran penetración. Lo maravilloso de Carmen es que si la radio es fascinante en el mundo, en Carmen en ese entonces era particularmente importante. Al estar como isla, sin los contactos físicos con el macizo continental, la radio, con esos mensajes de pedirle a la población de la ribera de San Eduardo que iba a llegar la embarcación para que tuvieran lista la vaca, para que la subieran a la lancha. Entonces, había muchísima tarea social de parte de la radio. IT fue importantísima y en sus orígenes, hace 60 años, se escuchaba hasta Tampico, de tal suerte que los camaroneros era la vía de comunicación que tenían con sus familias en Carmen, a través de los mensajes que por radio les llegaban a la parte del Golfo donde estaban realizando su trabajo de captura de camarón. Efectivamente, yo creo que Alex, Jorge, la radio, pues fue el primer puente prácticamente que nos comunicó de manera constante, de manera fluida con el continente, ¿sí? Porque definitivamente estás hablando de esos mensajes, de que la industria camaronera, los hombres de mar, pues tenían en la radio no solo esa compañía, sino la seguridad de que cualquier cosa que ocurriese en casa, seguramente por ese medio se iban a enterar. Sí, así es. Y además, decirle al público que dentro de las personas que en la radio han crecido y que probablemente en un inicio mucha gente veía en la radio una palestra, una vitrina en donde lucir, porque sí hay algo de eso. Pero después, cuando descubrieron que era sobre todo un terreno fértil en donde sembrar tareas de servicio social, creo que es ahí donde quedamos enganchados con la radio. La radio es el vehículo que te permite involucrarte con la sociedad, con absolutamente todas las actividades, los eventos deportivos, los eventos culturales, los eventos festivos, todo tipo de eventos tiene cabida en la radio. Y cuando estás con un espíritu de servicio, entonces se convierte en una misión de vida. El hecho de estar, como en mi caso, afortunadamente y gracias a Dios, ya la tolerancia de la gente de Carmen, espero que no lo vayan a tipificar como delito, el tener 36 años ya, Anita, teniendo noticiero todos los días, en diferentes estaciones. Claro. Sí, pero de manera ininterrumpida. Gracias a Dios, mi quehacer en la radio ha sido constante. No he tenido una sola temporada en la que me haya alejado de los micrófonos. En algunas ocasiones, inclusive combinándolo también con el quehacer en televisión local, hoy en día a través de estos espacios, pero teniendo como base la cabina de radio y además en horarios matutinos. Hemos tenido programas en alguna ocasión cuando compartimos frecuencia, cuando estuvimos en la calle 30, que fue donde iniciaste
exitosamente tu tarea de comunicadora. En ese entonces me tocaba hacer con Delfia un programa a las 12 de la noche, imagínate. Empezábamos a las 12 de la noche, terminábamos ¿Sí? a las 2 de la mañana. Un programa que se llamaba Buenos Días. Y lo que la gente no sabe es que cuando terminaba el programa a las 2 de la mañana, salíamos a buscar una cenaduría y le entrábamos a lo que hubiera. Sí, Ahí fue donde Delfia empezó a agarrar más peso informativo. Bueno, entonces fue por culpa de ese horario tan pesado, ¿no? Entre otras cosas, y luego regresábamos temprano a la estación para pasar, sí, porque mi base ha sido noticias y hemos tenido siempre... ¿Cuál fue tu primer programa? Cuando yo te conocí, sí, tenías programas musicales. Sí, teníamos... No te recuerdo en noticias, al menos cuando yo te conocí allí en la 30. Tenía el noticiero del mediodía, recordarás el de la 1, y en la mañana teníamos el programa que conducía Marcelo Tejero, que era Charlas de Café. Charlas de Café. Estaba Barquito de Papel, que llegabas tú a las 6 de la mañana para saludar a los niños, ¿sí? Ajá. Luego empezaba Charlas de Café, y teníamos un noticiero a la 1 de la tarde. Y luego fue cuando ya nos hicimos cargo de noticias en la mañana. Pero sí tuviste programas musicales, Jorge. Tuve un programa, fíjate, cuando llego precisamente a la BCC. Es que yo en ese punto fue cuando te conocí, cuando tenías un programa musical, no sé, a las 11 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana estaba Delfio. No recuerdo exactamente. Con regalos y sorpresas estaba Delfio López. Estaba Delfio a las 11. Y yo hacía un programa que era de música latinoamericana, precisamente teniendo como modelo algunas de las transmisiones que Radio Educación daba paso a lo que era en aquel entonces el canto nuevo, que estaba muy en boga. La BCC tenía ese corte, la BCC tenía una identificación que era para todos los gustos, edades y personalidades. Y entonces pasaba, por ejemplo, con Jesús, con Manuel García Pinto, pasaba música clásica en la noche, a las 7, ¿sí? Que no era necesariamente música comercial. Y a mí el licenciado Guiteras, papá de Guillermo Guiteras Escalante, me había encargado que hiciera una producción de música con contenido latinoamericano. Y ahí metíamos todo lo de canto nuevo, metíamos temas, pues desde gente muy conocidísima, como Silvio, como Pablo, como Nacha Guevara, en fin, con Tania, todos, y muchísimos grupos que en esa corriente eran muy conocidos, pero que comercialmente, pues, no, y se convertía en una propuesta, era una propuesta. Exacto, sí, una propuesta interesante que hacía la radio, y efectivamente tenía muy buena programación, la Gaviota Musical del Golfo. La Gaviota Musical del Golfo, esa era la BCC, que originalmente nació en la frecuencia 1340 y luego se cambió de frecuencia al 1030, ¿sí? Teniendo las siglas de de XCBCC. Tú sabes, los amigos que estamos en la radio, pues ya conocemos las características técnicas, las estaciones de FM que comienzan con XH, las estaciones de AM con XC, y en el caso de la IT, pues era Isla de Tris, MB, Mario Alberto Boeta, la BCC, Bello Ciudad del Carmen, y por ahí se van. Y el día de hoy pues ya tenemos muchísimas, y además en Carmen me ha tocado actualmente una situación muy curiosa, porque el noticiero que actualmente transmito, el Centro Regional de Noticias, pasa por las estaciones de la IT, que es la que nació primero, y por Retro, que es la más nueva. Entonces es el alfa y el omega de la radio. En medio de esas, todas las demás, distinguiéndose de entre todas las estaciones de radio, la propuesta por la que ahorita nos están escuchando, que es Radio Delfín, que qué bueno, porque
precisamente una estación así como el 88.9 de Radio Delfín fue la que me vio hacer mis primeros turnos completos de radio. Yo te digo, empecé en estación de tipo educativo. Me tocaba llegar, encender transmisor y abrir transmisión, porque no eran 24 horas, entonces transmitía 24 horas, era hasta las 12 de la noche y empezábamos otra vez a las 7 de la mañana, ahí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fíjate, yo, Fidesca, Jorge, yo te iba a preguntar hace rato, ¿cómo es que llegaste a Carmen? Ya lo respondiste con tus palabras, y fíjate que en estos programas, lo que nosotros hemos visto, por así decirlo, es que todo lo que ustedes cuentan, lo que ustedes narran, es la vivencia de los años, lo que nosotros no vivimos, y que ustedes, imagínate 40 años en los medios y que hayas llegado aquí a Carmen, cómo al narrar las historias, pues nosotros nos imaginamos todo lo que, sus palabras, y tratamos de llevar esas imágenes pues a un recuerdo. Y el hecho de que pues en fotografía yo he visto que antes los locutores se vestían con trajes, porque hay fotografía de la XCIT donde mayormente los locutores estaban con traje, y aquí en Carmen que hace mucho calor, no sé si en ese momento cuando tú llegaste aquí a Carmen apenas iniciando en los medios, así se vestían o cómo era el porte de un locutor, el antes y lo que es hoy en día. No, fíjate que para el día a día el traje de etiqueta en las cabinas no se utilizaba. Hay quienes de pronto lo hemos usado en algún tiempo por compromisos, hay quienes lo quisieron imponer, porque además la cabina se presta para tener un traje de etiqueta por la temperatura tan baja que necesitan los equipos, no tanto por el confort, pero bueno, es una ventaja para nosotros estar en un lugar obligadamente climatizado. Y se podía, pero no era una constante. Yo creo que era más bien por una actitud personal de quienes has visto con esas gráficas, pero la mayoría, desde ese entonces también algunos llegaban bastantes por... A mí lo que me agrada de la radio es que como no tienes... Ahorita los amigos, por ejemplo, que nos están escuchando a través de Radio Delfín, pues no ven que yo me puse bien cuco con mi blazer, mi corbata y que estoy a cuadro. Evidentemente, quienes vayan a seguir esta transmisión a través de las redes digitales van a decir qué le pasa, ¿no? Y eso podía ser en la radio a lo mejor, pero yo creo que como viste fotografías a lo mejor era de algunos eventos especiales, ¿sí? Hicimos... Y entonces, por eso iban así ataviados. Sí, fue un recuento de todos los locutores en ese tiempo cuando inició la radio aquí, y mayormente pues todos estaban en trajes, y habían eventos donde sí usaban trajes. Entonces yo digo, me imaginé, no sé, yo digo, a lo mejor era un requisito anteriormente para los locutores pues estar de trajes, no que hoy en día pues vamos vestidos como podemos, ¿no? O sea, como queremos, ¿va? En pocas palabras. Pero a lo mejor antes era... No, también como podemos. Podemos hacer las cosas. Ya es un triunfo vestirse, hermano. Sí. Entonces yo pensé y dije, a lo mejor era un requisito anteriormente que los locutores tenían que estar en traje. Por eso era la pregunta que te quería hacer. Conozco muchas imágenes de eventos de radio de antaño y efectivamente la gente muy bien presentada. De pronto, fíjate que precisamente estaciones como tanto la IT como la BCC organizaban eventos de oratoria, hacían eventos de canto, y en esos eventos sí iba la gente, digamos que de etiqueta. Puede ser las imágenes, pero las imágenes de cabina, sí, normalmente en cabina no se había acostumbrado tanto. Lo que sí ha tenido Carmen es la presencia de extraordinarias voces y de gente muy comprometida con el quehacer. Es 60 años que han dado la posibilidad de que diferentes actitudes o diferentes personalidades hayan estado al frente de espacios, ya sea informativos, de entretenimiento, y que se han destacado porque lo hacen con tanta pasión
cuando haces las cosas de manera muy apasionada, es muy difícil ocultar el amor que le tienes al quehacer. Y muchísima gente que se ha dedicado a la radio, probablemente si hubieran tenido como modus vivendi otra actividad, a lo mejor económicamente les hubiera ido mejor. Pero la satisfacción que te da la radio, que particularmente en provincia, si la comparas con los salarios que puedas tener, por ejemplo, en la Ciudad de México o en ciudades grandes como Guadalajara, como Monterrey, pues nada que ver, al contrario, bastante sacrificado. Muchísima gente que conozco de planes por el amor a la radio que han estado ahí, pero no porque de ahí, de hecho, lo tienen inclusive a veces como una actividad y luego su actividad principal de ingreso es por otra parte. Sí, y de hecho hay gente que no es queja. ¿Perdón? No es queja, no. Sí, no, pero es la realidad. Hay gente que se ha ido de la radio por esa razón y que de una manera u otra conocemos un caso, ¿no? Y sigue trabajando en otros lados y ahora regresó a la radio por uno o dos programas, pero porque trae precisamente ese gusto, ese deseo, o sea, su sueño era seguir en radio, pero pues ya con familia, ya con niños y todo, pues se vio obligado a dejarlo, ¿no? Sin embargo, ahora regresó hace poco y sigue haciendo radio y lo disfruta mucho. Entonces, sí, definitivamente quienes hemos hecho del micrófono la manera no sé, de expresarte, de trabajar, se convierte en un leitmotiv, ¿no? Es algo por lo que estás y por lo que eres. Y por lo que... Entonces, volviendo a tu historia, a tu vida en los medios de comunicación, has trabajado, has hecho radio, no has dejado de hacer radio, has hecho televisión, ¿estuviste algún momento dado en prensa? Sí, Anita, en la parte de prensa escrita, tuve la oportunidad de estar en el Diario de Yucatán como corresponsal en Carmen y fue una experiencia muy agradable porque me mandaron a hablar de Mérida para una entrevista. El Diario de Yucatán es uno de los periódicos que tiene mayor prestigio a nivel nacional y parte de su prestigio es porque buscan mucho tener una manera correcta en la redacción, también cuidan muchísimo el estilo. De tal suerte que cuando fui a Mérida y me presentan al director del periódico, me hizo una serie de preguntas algo curiosas, si quieres, en ese tenor, para no decir muy raras. Lo primero que me preguntó es si me bañaba todos los días. También me preguntó si me bañaba con agua caliente o fría, en qué dormía, en cama, en hamaca, que dónde escribía, si en una máquina personal o si solicitaba. Yo creo que como vio mi cara de sorpresa, me dijo, mire, lo que pasa es que el diario tiene en cada uno de sus corresponsales la presencia del periódico físicamente en algún lugar. Me interesa que usted tenga un lugar en donde asearse para que en la mañana cuando vaya a hacer una entrevista vaya limpio, ¿sí? Vaya contento, que haya dormido bien. Entonces, si no tiene una cama, el diario pues, le va a conseguir, le va a ayudar, le va a prestar para que tenga una cama. Si no tiene una máquina de escribir, pues le conseguimos una máquina de escribir para que usted no tenga ningún pretexto para decirnos que no tiene la nota. Se me hizo muy, muy interesante esa parte humanista sí. del periódico, pero lo hacían para poder exigirte. Una de las obligaciones que tenías como trabajador del Diario de Yucatán era leer todo el periódico todos los días. De tal suerte que de pronto te hablaba el director de tu sección y te decía, ¿qué opinas de la nota de deportes acerca de tal cosa? Pues tenías que contestar. Oye, ¿viste en la sección nacional lo que se publicó? ¿Y por qué? Porque el diario se retroalimenta de lo que está manejando. Entonces, si de pronto hay una nota que publican de que en Mazatlán los pescadores están pidiendo que se reduzca el diésel para sus embarcaciones, pues tú ya tienes ahí
una nota para ir a preguntar, oigan, en Mazatlán están haciendo esto, ¿qué están esperando ustedes? ¿O qué están haciendo? Y entonces había muchas citas de, como publicamos en tal sección, en Mazatlán pasa tal cosa, aquí hay esto. Y era es una manera muy interesante. Me hicieron favor también de darme espacio en Tribuna. En Tribuna sobre todo colaboré con algunos cuentos. Estuve escribiendo cuentos, que eso se me da, lo de ser cuentero. Y estuve en Novedades. En Novedades estuve con algunos compañeros como Martín Anguas, como con el Güero también, algún tiempo ahí, con Sergio Santini, y creo que en Novedades fue el último espacio donde estuve escribiendo. Y después, pues después estuve haciendo una revista propia, ¿sí? Agenda, que fue más que nada una revista de tipo social. Ahí nos encargábamos de reflejar eventos sociales en las páginas de Agenda, hasta que en el 2007 mi socio, el impresor de la revista, cuando la inundación de Villahermosa, perdió sus talleres, y entonces ahí terminó la trayectoria de Agenda. Sí. ¿Qué es lo que no te ha gustado hacer en toda esta trayectoria que has comentado? ¿Qué es lo que algo que digas, no me gustó hacer y lo tuve que hacer? ¿Y qué es lo que sí te ha gustado más en toda esta trayectoria de carrera de los medios de comunicación que has comentado ahorita, que has trabajado en periódico, en tele, en radio? Alex, fíjate que creo que públicamente no lo he comentado. Por cierto, también estuve trabajando un tiempo en Milenio. Cuando yo dejo de trabajar en prensa escrita, fue porque recibí la orden de escribir desde Campeche. Me voy a reservar el nombre del jefe de información y del medio en el que estaba en ese entonces, porque precisamente estaba surgiendo en una campaña política una serie de alternativas que podían contender para un cargo. Contender en ese entonces por un cargo en el Partido Revolucionario Institucional, que era donde se estaban moviendo estas personas, pues prácticamente era quedar postulado para luego llegar al cargo por el que se estaba contendiendo. Y entonces me pidieron que escribiera una nota buscando algunas de las situaciones complicadas de quienes estaban participando en la contienda. Y entonces pues mandé las notas sobre el historial que habían hecho bien, que habían hecho mal, en fin, qué se decía. Oye, está muy light, tiene que ser algo más escandaloso, ¿sí? O sea, búscale, métete un poco en la vida privada. Le digo, espérame, ¿sabes qué? Ahí ya no. Entonces dejé de escribir, sobre todo porque publiqué algunas cosas de un personaje que no eran falsas, pero pues eran complicadoras, no tanto como comprometedoras, sino la piel era muy sensible de estos tipos, y entonces pues con poquito que les dijeras a lo mejor, o recordarles algo, y de pronto se sacaban de onda. Se enemistó conmigo esta persona, y luego paso por un restaurante y lo veo sentado en la mesa con el director de noticias de Campeche, que me había dado a mí la orden de golpearlo, ¿sí? Y estaban comiendo, departiendo, y dije, no, ¿sabes qué? Ahí muere. Dije, si trabajo para un periódico, que sea cuando menos pues, de gente de Carmen. Aquí lamentablemente en Carmen no se han puesto de acuerdo para tener algún medio. Pero esa fue la causa. Y tu pregunta es, ¿qué me incomodó? Me incomodó eso, me incomodó tener que escribir por consigna, y además que no era ni siquiera, y que me sentí mal porque me tenía que haber negado antes de hacerlo. Salí porque no me sentía a gusto, pero
no tenía que haberlo hecho. Y sobre todo no seguirle el juego. Yo creo que en el Estado debemos de ser mucho más solidarios, pero tampoco podemos negar que hay una corriente de algunas personas de la capital que impiden que crezca la gente de Carmen a nivel estatal, en lo político, en lo económico, en lo social. Entonces no se vale, y a veces toman de aquí mismo de la isla a la gente para que genere ese divisionismo. Entonces, pues parte de la falta de sagacidad, de la falta de experiencia, y qué bueno que se cometen esos errores, porque lo que celebro muchísimo de los errores pequeños o grandes que haya cometido es que cada uno de ellos deja un aprendizaje. Lo que me preocupa mucho es no aprender del error y repetirlo, por eso estoy atento. Yo, por ejemplo, el día de hoy te puedo decir que, gracias a Dios, siento que todavía tengo muchísimo que aprender. Y eso le pido muchísimo al Poder Superior, que no me llegue de pronto la idea de que, sí, cómo no, ya son, imagínate, ya me convertí en viejo en Ciudad del Carmen, ya que puedo aprender. ¿Qué me puede enseñar a mí Alex, que es más chico? ¿Qué me puede enseñar a mí Ana, que es más joven y la vi llegar? Me pueden enseñar muchísimo. No quiero perder la oportunidad de aprender de toda la gente que se dedica al mismo quehacer que yo. Y sobre todo esto que ya no contaste el lado malo, o sea, lo que no te gustó, ¿qué es lo que, ahora lo contrario, qué es lo que te gustó en toda esta trayectoria? Algo que diga, lo hice y lo volvería a hacer, algo que te gustó, que nació y que te marcó a ti como locutor. Muchísimas cosas, pero por ejemplo, la noche del 12 de octubre de 1995, Roxana había estado pegando con toda su fuerza y estábamos ya cansados en Ciudad del Carmen porque no teníamos agua, porque nuestras casas se habían inundado, porque estábamos viviendo con la zozobra de en qué momento se va a ir. Cuando se empezó a alejar Roxana y empezamos a descansar y como que a ver qué se había caído y vamos a entrarle a la reconstrucción, resulta que este huracán regresa, recula y le vuelve a pegar a la isla. En ese entonces tuvimos un momento de calma en el que aproveché, en ese entonces trabajaba en la BCC, junto con don Alfredo Díaz Verdejo, que paz descanse, conseguimos una planta de 1 kilo, la subimos a la parte superior del edificio donde estaba el transmisor de la BCC y conectamos directamente el transmisor a la planta, porque no había luz en toda la ciudad, no se podía transmitir. Sin embargo, logramos mantenernos al aire con una planta de 1 kilo conectada al transmisor y desde la unidad móvil transmitíamos desde el control remoto. El transmisor del control remoto estaba conectado al transmisor de la estación, ahí estaba el receptor. Entonces con eso le dábamos audio, sin pasar por la cabina, sin pasar por la cabina, directamente de la camioneta al transmisor. Y seguimos transmitiendo esa noche, pidiéndole a la gente que se mantuviera calmada, ¿sí? Tratando de hablar con una voz serena para transmitirle eso a la gente. Tuve una llamada con el gobernador del estado que supo que estábamos al aire y nos llamó, el ingeniero Jorge Salomón Azar García, avisándole a la gente que estaba todo listo para que, pasada la emergencia, iba a entrar con toda la fuerza del gobierno del estado, ayudar y todo. Y eso fue alentador. Y te quiero decir que fue importante para mí, porque al paso del tiempo, una carta de una persona que no sé quién es, me dijo que esa noche estaba en el vehículo de su casa, sola. Su esposo estaba fuera de la ciudad, estaba con sus 2 hijos, y empezó a escuchar en la estación temas como Cantaré y cantarás, Agárrense de las manos, en fin, canciones motivantes, y a escuchar la voz. Y me dijo: señor Filesca, no le conozco, pero gracias a que en ese momento se mantuvo al aire, en el carro con mis hijos, me sentí tranquila, me sentí acompañada. Y le quiero externar, y esto siempre me ha sensibilizado mucho,
Dice que para mí usted es, sin lugar a duda, parte de mi familia. Probablemente era el momento, y en eso y sintió así, ¿no? Pero esas palabras de una persona que no sabes quién es, te hace entender que en la radio, aunque estés muy cansado, aunque tengas muy mal humor, aunque esté esperándote el cobratario allá afuera porque sabe que estás en cabina, te está oyendo y ahí te va a agarrar. Cuando te abren el micrófono, inmediatamente tu malestar, tu enojo, tu coraje, todo debe de quedar a un lado, porque no sabes quién, con el simple hecho de escuchar tu voz, puede tener una experiencia tan grande como fue para esta señora que quería salir corriendo a no sé dónde y se calmó. Y como esas hay muchas. Un tipo una vez me dijo, se acercó y me dijo, Jorge, es que yo le debo la vida. Ah, caray. Dice, yo estaba en un cuarto, estaba solo, en ese entonces con problemas de alcoholismo, estaba a punto de ahorcarme, y usted empezó a hacer una de esas reflexiones que a veces hace, ¿sí? De que, pues al mal tiempo, buena cara y algo. Y me dijo, sí, es cierto. Y también en ese entonces me visitaban en cabina militantes de una agrupación de AA, pasaban un mensaje y el tipo decidió ir. Y bueno, porque me lo dijo me enteré, pero quién sabe cuántas ocasiones hayas apoyado a alguien de manera, para empezar, involuntaria, ¿sí? Y se queda esa ayuda de manera anónima. Pero la radio Encarna además tiene una tarea social importantísimo. Ahí está Ana y cerca de Ana muchísima gente que de pronto te habla alguien a la radio y, oiga, es que fíjese que tengo una persona enferma en Iztaguada, necesitaba un medicamento de 60,000 pesos. Y alguien me había dicho a mí, Jorge, cuando tengas un problema de estos, avísame en privado. Le avisé y fueron y le compraron. Es un medicamento que para empezar lo tienes que encargar. No es un medicamento que lo tengan en farmacia. Lo encargas y la persona fue y me quiso dar las gracias. Le digo, no me des las gracias a mí. No te confundas. Algo muy importante en la radio, que eso te lo paso como sugerencia, porque a veces uno puede perder piso, es no tener culto a la personalidad, ¿sí? En la radio y en cualquier otro lugar, uno vale muchísimo, pero nunca vales más que alguien más, ¿sí? O sea, vales exactamente lo mismo que los demás, tampoco vales menos. Pero cuando empieza a llegarte ese ego de que la gente, muchas gracias, es que gracias a usted me repararon esto, y luego te la crees. Cuando dejas de tener la plataforma de la radio, Dios santo, debe ser horrible. Y sobre todo si además si abusas del espacio, ¿no? Claro. ¿O no, Mianiux? La veo hacer gestos. No, sí. No, es que sí, lo que señalas es muy cierto. Nunca se debe perder el piso, y en cuanto a esas situaciones, ¿no? Donde esas dos anécdotas que has platicado, definitivamente el locutor debe comprender que a partir de que le abre el micrófono, su voz ya no le pertenece, su voz ya es del otro. Su voz y lo que diga, la intencionalidad, el mensaje, la reflexión, ya no es suya, ya es del otro, ya cayó en una cabeza a lo mejor con muchos problemas, con cuestiones depresivas, de enfermedad, o por el contrario, y entonces es allí donde el locutor o debe tener una base ética suficiente como para que en esa reflexión que hace, pues vaya esa intencionalidad, ¿no? Esa honestidad, esa integridad, no ser como especie de merolicos que de pronto se repiten cosas, se repiten frases ya hechas, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, ahí quedan, ¿no? Ya terminé mis 2 horas o mis 4 horas de trabajo y yo ya me voy. Pero ¿qué dejaste? Y entonces, definitivamente estás hablando de un compromiso de toda tu vida en la radio, de que disfrutas cuando a partir de ese instante ya se abre el micrófono
Y te repito, ya lo que tú hagas ya no es tuyo. Ya quedó al aire, ya quedó en algún corazón, en alguna mente, y es ahí donde se dice que el locutor o que la radio es una escuela, es una escuela sin paredes, ni mucho menos, porque algo de lo que uno dice, algo de lo que tú señalas, algo se queda, y la gente, no, es que lo dijo Jorge dijo esto y esto y esto. Antes se daba más eso porque no estábamos hiperconectados, ¿no? Como lo estamos hoy, que es tan fácil ir con San Google y buscar algunas cosas. Pero antes no, es que lo dijo Jorge, o lo dijo, no sé, lo dijo Delfio, o lo dijo Dinora, o lo dijo Ana, vaya, y es cierto, ¿sí? Y si eso conlleva una gran responsabilidad. Como bien señalaste al inicio del programa, hoy la radio sigue siendo importante, sin embargo, pues ya comparte escenarios y comparte reflectores con otro tipo de plataformas. Sí. Y dime, Jorge, de todo, claro, en la nostalgia del ayer la gente comúnmente dice que siempre el pasado fue mejor. Y yo siempre he dicho, el pasado lo debe tomar uno como fuente de sabiduría. Lo mejor es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Y si tenemos la suerte de ver el mañana, pues ya la hicimos. Sí. Tú dime, ¿cómo podrías en un momento dado hacer una especie de comparativo, lo que hoy se está haciendo en la radio a lo que se hacía antes? ¿Qué le puede faltar hoy a la radio? ¿O la radio está bien así? No, yo creo que lo que hacemos hoy en la radio finalmente es el resultado del ayer. Lo que hemos venido haciendo, bien lo decías, es una escuela, pero tal vez en la radio lo que puede hacer falta, porque es tan cómodo el día de hoy estar en un micrófono y tener conocimiento efectivamente de muchas cosas, porque tienes la posibilidad de consultar en internet, pero la radio no debe de perder en ningún momento su compromiso que está marcado en la Ley Federal de Radio y Televisión, tanto para las estaciones permisionarias como para las estaciones concesionadas. Deben ser un factor de desarrollo en su comunidad. Te lo dice la ley. El día de hoy, y no quiero meterme en la cuestión de los permisos, mal llamadas licencias, los certificados de aptitud, que finalmente el filtro es la radio. Sí. Y hubo quienes en su momento tuvimos que ir a hacer el famosísimo examen para tener el certificado de aptitud, porque si no, no tenías cabida en la radio. Era muy fácil que te cortaran, no tenías la licencia de locutor y vas para afuera, y si estabas en una estación, aquí no hay, pero si estabas en una estación de más de 10,000 watts, además necesariamente tenías que ir con la A, porque con la B no podías, sí. O tenías que tener cuando menos el 60% de personal con A, y entonces ya había chance de que hubiera uno B. Pero el asunto es, lo que tú dices, ¿qué le falta? Yo creo que no sé si le falte, pero lo que no debe perder es el compromiso social, el darle el micrófono a la gente para que se exprese, que la radio la utilice la gente, que uno sea un mero moderador, ¿sí? Uh-huh. Y que la gente participe, que haga suya la frecuencia, que haga suya la radio, y eso es lo que le da más vida, le da más importancia. Además, digo, ya metiéndonos en cuestiones técnicas, pues le da más rating, ¿sí? Sí. Pero la radio, que la gente la utilice para cuestiones a veces tan sencillas. Hay gente que de pronto critica que, oye, pero es que habló una persona para señalar que quiere que le compongan la lámpara de su calle. Para esa persona es lo importante de ese día. ¿Por qué no darle el espacio para que lo diga? No todos los días vas a tener entrevistas con funcionarios de primer nivel o notas que pueden estar reflejadas a lo mejor en 8 columnas en los periódicos. Que lo importante sea la gente, que la gente utilice la radio. Y eso, antes, ahora y después,
creo que debe ser, te digo, un elemento indispensable en el quehacer radiofónico. Definitivamente, sí, y yo creo que me quedo con eso, nos quedamos con eso, de que efectivamente la gente haga suya la radio y que la radio permita que la gente la utilice, sí, eso es muy, muy importante. Son padrísimos los noticieros que tienen toda una estructura o una producción, entradas, salidas, los teasers, o sea, son muy buenos, vaya. Pero siempre tienes que considerar a la sociedad, a la comunidad, la que quiere resolver en ese momento de que por la noche no hay luz, de que se fue el agua, de que no ha pasado el basurero, de que un taxi no sé qué le cobró de más. O sea, es importante, nunca se debe de perder, y yo creo que en ese sentido, Jorge, vamos a tener radio para mucho tiempo. Alex, no sé si quieras comentar algo más, Jorge, algo a manera de, pues, de reflexión ya para, ahora sí, irnos despidiendo. Sí, yo en ese sentido pues agradezco a Jorge porque la verdad me gustó mucho la plática con él, conocerlo, a conocerlo más a fondo. Y como él decía, la radio hoy en día pues tenemos televisión, tenemos celulares, tenemos redes sociales, pero ante una contingencia, un huracán, un meteor, o sea, lo que pueda suceder en Carmen, que evite que haya corte de luz eléctrica en todas las colonias, se pierden las antenas de celular y eso muere ahí las redes sociales. Ha habido días que no tenemos redes sociales y la radio sigue funcionando. Puede haber corte eléctrica en toda la ciudad, en toda Carmen, por así decirlo, y las radios siguen funcionando porque tienen plantas. Entonces, un huracán, que es lo más común que hay aquí en Carmen, un huracán, sucede eso y ahí estamos los locutores, lo que estamos trabajando, que no somos tanto locutores, sino somos más técnicos y que estamos, como decía Filesca, lo que contó, conectar el transmisor a un carro y tratar de buscar para poder transmitir y seguir ahí al aire. Eso es lo que va a seguir haciendo radio. A fin de cuentas, hoy en día, y lo inició hace 50 años, 60 años que tiene, 100 años que tiene la radio, que se transmitía y los pescadores lo escuchaban, porque los pescadores no podían llevar una televisión, no había celular. Y si llevas un celular a alta mar, no hay señal, pero sí hay radio y la radio va a seguir. Y entonces, pues agradezco mucho a Filesca, porque pues toda la mañana muchos que encendemos el carro para ir a laborar, pues lo escuchamos la voz de Filesca, escuchamos la noticia de Filesca, y yo me apunto en ese sentido, pues voy a camino a mi labor, y me gusta escuchar a esta institución como locutor que existe, Jorge Filesca, aquí en Carmen. Jorge. Oh, mi Alex, pues muchísimas gracias. Como le digo a las personas que me comentan que hacen el favor de oírme, le digo, pues yo se lo agradezco, no se lo recomiendo, pero se lo agradezco. O sea, es bajo su responsabilidad, bajo su riesgo y responsabilidad. Tenemos noticias, tenemos romance, ¿sí? Por ahí hay ese amaciato con el gordo que de pronto pues deriva en peleas. De Elfio también, que precisamente de las personas que siguen vigentes en radio, de cuando me incorporo al quehacer aquí en la isla, pues ya el único es Delfio López. Delfio estaba llegando a la BCC. Delfio ha tenido algunos espacios en los que no ha estado necesariamente en cabina, pero sí ha estado colaborando en radio, trayectoria muy exitosa en prensa también. Sí. Le mando un saludo. Hace poquito andaba enfermo, pero ya está bien, me da muchísimo gusto que esté bien. Qué bueno. Y sí, valoramos, agradecemos muchísimo. Cuando en la mañana señalamos la gratitud a las personas que nos están escuchando, es de todo corazón. Es de todo corazón, porque evidentemente hemos pasado también por los momentos en los que hacíamos radio y ese sería también interesante comentarlo, el paso de AM a FM, cuando las estaciones de AM que tenían un público cautivo porque no había FM y llega frecuencia modulada a Ciudad del Carmen, olvídate, nos quedamos sin público. Y permíteme decirte que es feo, que es triste, que es desesperante, pero también
es aleccionador porque entonces empiezas a competir en desventaja técnica, pero tienes que darle, como en cualquier actividad humana, privilegiar el servicio. Hubo un momento en que antes de que fuera Combo, la estación, ya estábamos otra vez compitiendo por el servicio que dabas. La competencia no hay que tenerle miedo. La competencia acaba con la incompetencia. Exacto. Un día hay que hablar de ese episodio, Anita, cuando a finales del 94, el gobierno federal, la administración de Carlos Salinas fue la que hizo esta modificación para permitir a estaciones de amplitud modulada en todo el país que transmitieran en sistema Combo, únicamente dándoles 1000 watts de potencia para sus FMs, pero ya con eso lograron subsistir. De otra manera hubieran desaparecido. No hubiera quedado el AM, aunque el AM penetraba mucho en la zona rural. Ahorita ya se ha descuidado. Y sobre todo en la zona rural era básico, sí, era muy importante su presencia. Pues, Jorge, ya sabes, cuando desees, cuando gustes compartir algo con nosotros, pues nos avisas y armamos otro programa. Muchas gracias, Jorge, en verdad, muchas felicidades. Esperamos que efectivamente sean 40, 50, 60 años los que la vida y el creador te den, pero que siempre puedas y estés haciendo lo que tanto amas, que es la radio. Te agradezco muchísimo ese deseo, la verdad es que disfruto mucho platicar. Alex, esta primera interacción que tengo contigo y que te percibo como una gente muy educada, ¿sí? Un joven muy formal, muy serio, el Alex, ¿verdad? Sí. Muy propio. Igual que yo, ese es también el gusto, siempre. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece si nos despedimos con tu frase, Jorge? La que siempre escuchamos en la radio. Te agradezco mucho ese honor, ¿sí? Para decirles a los amigos cibernautas que están siguiendo esta plática, que definitivamente este ejercicio de comunicación no salió como Dios quería. ¿Ah, verdad? ¿Sabes cómo salió? Salió como Ana quiere, porque este programa ella lo conduce. No es cierto, mi querido Alex. Te decía lo de muy propio. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Llegamos al cierre de esta emisión, que no salió como yo quería, porque yo nada más soy el invitado. Salió como Dios quiso. Dale, ya está, ahí está. Pues bueno, público, Anita, despide el programa. Así es, muchísimas gracias, Jorge. Alex, gracias, y gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos a través de nuestras plataformas digitales y, por supuesto, ya sabe, cada miércoles en punto de las 9 por Radio Delfín. Hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Radio Delfín presentó Voces. Por el derecho de hablar Con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.